Congreso de la Asociación Colombiana de Periodoncia y Oseotigración, Cartagena. 8 conferencias internacionales, 500 asistentes, 50 casas comerciales, 900 invitados. Pues lo que dice Alberto, hay que tenerles paciencia. En segundos, Vicky Dávila y esta impactante grabación sobre el testimonio de uno de los protagonistas del escándalo de la corrupción, de la justicia, de la política y de la financiación de campañas en Colombia. En Ultracem creemos en el crecimiento y el progreso de nuestro país. Es por ello que en Ultracem estamos comprometidos con Colombia, produciendo cementos y concretos con la calidad, resistencia y rentabilidad que nuestro país necesita. Elija Ultracem. Cemento Ultracem, la libertad de elegir. En la W, una historia. Vicky, ¿cuál es la historia a esta hora que anticipamos en la W? Pues Julio, como lo anticipamos, como les advertimos, primero ayer les contamos aquí en la W que había sido muy fuerte el testimonio del señor Gabriel Alejandro Dumar Lora en contra de varios congresistas y varios políticos, como por ejemplo Roberto Prieto, Bernardo Guerra de la Espriella y en el caso también del Ñoño Elías. Pues resulta que hoy, a partir de este instante, les presentaremos los principales apartes con Jairo Lozano de esta declaración de Gabriel Alejandro Dumar Lora ante la Corte Suprema de Justicia. Les pedimos, hemos fragmentado la grabación. Dura más de una hora esta diligencia. Él se presenta ante la Corte y sencillamente da su nombre completo y dice que renuncia a guardar silencio, que él es abogado, pero que ha decidido que va a colaborar. Y empieza todo este relato. Jairo, están en la diligencia los abogados de la abogada del Ñoño Elías, abogado de Bernardo Guerra de la Espriella, de Ciro Ramírez también, y el abogado de Musa Besaile. Está, por supuesto, la Procuraduría. ¿Qué empieza a ocurrir en esta diligencia que, entre otras cosas, es en 2 partes? Son 2 partes. Es una audiencia que dura aproximadamente 1 hora 30 minutos, donde todas las partes tienen la oportunidad de hablar. Recordemos que este señor Gabriel Dumar es ya considerado tanto por la Fiscalía como la propia Corte Suprema de Justicia como testigo clave en todo este escándalo de Odebrecht. Le han prestado muchísima atención a toda la información que está entregando y de hecho en las últimas horas, con base en esta declaración, ya se han compulsado copias para investigar a varios de los implicados. Están trabajando de la mano la Corte con la Fiscalía ante estas duras revelaciones que hizo en las últimas horas el hoy considerado testigo estrella del caso Odebrecht. Vamos con las grabaciones. La primera. Voy a llamar a los señores Luis Miguel Pico, al señor Antonio Guerra y al señor Roberto Prieto, que también recibieron esta plata, para que hablen con el presidente, para que a ustedes del consorcio Sion los dejen tranquilos. ¿Qué está contando él ahí específicamente? Pues Vicky, aquí habla ya de 3 nombres: Antonio Guerra, el congresista, Luis Miguel Pico y Roberto Prieto. Y él dice que Bernardo el Ñoño Elías le cuenta cómo es que se entregó esta plata y que los 50 millones, vamos a escuchar más adelante, los 50 millones que le dio a Luis Miguel Pico, hoy viceministro de Agricultura, era precisamente para que hablara con el presidente, para que a ellos y a su consorcio los dejaran quietos. Escuchemos otra grabación. Él me dijo en ese momento que él iba a llamar a Pico porque él le había mandado 50 millones a Pico y que para que Pico ayudara en presidencia, para que él le diera una cita para él hablar con el presidente, para que el presidente ayudara en que a mí no me continuara la investigación. Ahí está, Vicky, 50 millones de pesos, dice que se los entregaron a Luis Miguel Pico y lo que tenía que hacer era eso, tratar de buscar que el consorcio Sion, que en ese momento no estaba pues a la luz pública de todo el escándalo de Odebrecht, lo dejaran absolutamente quieto y que él era su misión hablar con el presidente de la República para evitar precisamente que a ellos los tocaran. Déjeme, vamos avanzando porque tenemos que ir explicando, tratamos de fragmentar porque es que era más de 1 hora de grabación.
Él me dijo en ese momento que iba a llamar a Pico porque él había mandado 50 millones a Pico y que para que Pico ayudara en presidencia, para que él le diera una cita para ella hablar con el presidente, para que el presidente ayudara en que a mí no me continuara la investigación. Cuando él dice todo el tiempo, él me dijo de quién está hablando. Elías, el senador Bernardo Elías. Él dice porque, acordemos lo que él empieza explicándole a la Corte, de cómo y a quién le entregó la plata. Y la plata se la entrega al senador Bernardo Elías y él empieza a explicar absolutamente cómo fue que se repartió la plata. O sea que ahorita estamos hablando de los primeros 50 millones. Estamos hablando de la plata que se le entregó a Luis Miguel Pico, ya va a explicar de los 200 millones que le dio Antonio Guerra y la parte gruesa que le entregó a Roberto Prieto. Y lo que va quedando claro es que el que daba las instrucciones era el ñoño Elías. Luego aparece en el escenario Otto Bula. Exactamente, y Otto Bula, ya lo vamos que a Otto escuchar Bula es el que está en el origen. Exactamente, que es más, uno escuchando todo esto, él fue el que lo llevó precisamente a ocupar este cargo y estaba tras bambalinas durante toda esta operación, porque él mismo le explica que Otto Bula era muy cercano a la gente de Odebrecht y a los políticos. Entonces vamos en Pico y la plata que recibió Pico. ¿Quién es Pico? Luis Miguel Pico. Él es el actual viceministro de Agricultura. Es una persona que dice que fue muy cercana a ciertos sectores políticos del país. Y el trabajo, dice Gabriel Dumar, en la versión que dice Bernardo el ñoño Elías, era que era una persona cercana al presidente. Era patinar cosas ante el presidente, supuestamente. Por eso termina recibiendo la plata. Claro, y esos 50 millones no era más ni nada menos que para buscar una cita, ahí lo estábamos escuchando, una cita con el presidente para que les ayudara. Pero era una plata para Pico. Claro, era para la vuelta que iba a hacer Pico, exactamente, para que él buscara al presidente y sirviera de intermediario de una u otra manera para que no los fuera a perjudicar a ellos y en ese momento del escándalo de Odebrecht no llegara precisamente hasta donde estamos. Llegó al cargo solo el 15 de junio del 2017, hace poco. Sigamos escuchando las grabaciones. Él es Gabriel Dumar, este hombre que se ha convertido en testigo clave en todo el escándalo de Odebrecht y que empieza a revelar detalle a detalle cómo, según él, se entregó la plata que llegó a sus manos a través de todo el tema de la Ruta del Sol, a través de Odebrecht, y que luego, lo veremos en las grabaciones, lo escucharemos, supuestamente se fue a la campaña de Juan Manuel Santos. Escuchemos más. Me dijo en ese momento que a Antonio Guerra se le habían dado 5 millones que se le debían por unas gestiones que él había hecho para un contrato denominado Contrato de Estabilidad Jurídica, que era un contrato que se había suscrito entre la Nación y la concesionaria Ruta del Sol para que a ellos no les modificaran las condiciones tributarias del país durante el tiempo que ellos estuvieran trabajando aquí en Colombia. Me dijo que era una gestión que se había hecho entre el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Hacienda. Antonio Guerra, el congresista. Ahí ya aparece Antonio Guerra, congresista de Cambio Radical. Vuelvo y le pregunto, Jairo, él dice, él me dijo. ¿Quién es ese él me dijo? Él me dijo es Bernardo el ñoño Elías, quien recordemos está hoy aparece detenido. Como el arquitecto de la repartición de la plata. Claro, porque según el testimonio de Dumar. Claro, él lo responsabiliza directamente de haberle entregado estos miles de millones de pesos y recordemos que Bernardo Elías precisamente está hoy detenido en la penitenciaría La Picota por órdenes de la Corte en todo este escándalo de Odebrecht y él también está dispuesto a colaborar buscando un principio de oportunidad en la Corte. Lo que dice de Antonio Guerra son los 200 millones de pesos para que sirviera y les ayudara ante los ministerios, ahí los nombra Ministerio de Hacienda, para que les ayudara. Ministerio de Comercio también. Ministerio de Comercio en el tema de estabilidad jurídica. Recordemos que ese tema lo hablamos hace varios meses. ¿Pero de estabilidad jurídica de quién? De blindar a Odebrecht. A Odebrecht. Exactamente, brindar a la empresa multinacional para que le favoreciera y no se le incrementaran los valores y el contrato como iban a tener el otro sí, de Ocaña Gamarra se blindara y no fuera a cambiar los términos después si se cambia de gobierno o si hay algunos artículos que llegaran al Congreso de la República. Blindar el otro sí de Ocaña Gamarra. Bueno, sigamos entonces. Entre los dos contratos, entre el contrato de Sion y este contrato de asesoría ambiental, Odebrecht le envió al senador Elías alrededor de 13.500, 14.000 millones de pesos. Estos recursos en algún momento
tanto los del contrato de Sion como este último, pasaron por las manos de Autobula, o fue directamente a Autobula. En total se le entregaron en esos dos contratos alrededor de 750 millones de pesos, que según me decían ellos dos, era un recurso que Bernardo Elías le debía a Autobula y le estaba devolviendo. Y yo tenía una expectativa muy clara, y lo dije con toda la franqueza, que era que de esa forma yo estaba aportándole al grupo político de Bernardo Elías para poder ser tenido en cuenta en el futuro para una aspiración a un cargo público. Es de público conocimiento que yo tenía aspiraciones a la gobernación de Córdoba y fui precandidato. Yo sí quisiera, Jairo, que este audio volviéramos a escucharlo, porque es que dice que al ñoño Elías se le entregaron entre 13.500 y 14.000 millones de pesos, pero aquí ya empieza a hablar de las campañas y ya empieza a hablar de la campaña presidencial. Empieza a hablar de las campañas políticas, que el Y dinero... empieza a hablar de Córdoba. De Córdoba. Y acá está una revelación que hace Gabriel Dumar, porque habla son de dos contratos que en total están sumando entre 13.500 y 14.000 millones. Y ahí lo reitera, ese dinero se le entregó a Bernardo el ñoño Elías. Eso fue a través de su empresa. Y ese dinero es para campañas políticas. Ahí lo dice claramente, entre 13.500 y 14.000 millones de pesos. Escuchemos. Espéreme, vamos a repetir. Entre el contrato de Sion y este contrato de asesoría ambiental, Odebrecht le envió al senador Elías alrededor de 13.500, 14.000 millones de pesos. Estos recursos, tanto los del contrato de Sion como este último, pasaron por las manos de Autobula, o fue directamente a Autobula. En total se le entregaron en esos dos contratos alrededor de 750 millones de pesos, que según me decían ellos dos, era un recurso que Bernardo Elías le debía a Autobula y le estaba devolviendo. Y yo tenía una expectativa muy clara, y lo dije con toda la franqueza, que era que de esa forma yo estaba aportándole al grupo político de Bernardo Elías para poder ser tenido en cuenta en el futuro para una aspiración a un cargo público. Es de público conocimiento que yo tenía aspiraciones a la gobernación de Córdoba y fui precandidato. Ahí se abre una nueva línea de investigación con el segundo contrato, que es un contrato de asesoría ambiental. Él dice que busca a un amigo, que es una empresa española, y es un contrato de más de 7.000 millones de pesos, cuyos recursos finalmente llegaron también a el ñoño Elías. Y habla de Autobula. Sí, dice que entre 700 y 750 millones de pesos, pero aparece como si con esa plata de Odebrecht el ñoño Elías le estuviera pagando una deuda a Autobula. Que le debía a Autobula, exactamente, entre 700 y 750 millones de pesos. Algo que dice también... Y habla ahí, de todo el tema de las aspiraciones. ¿Son las aspiraciones de Dumar a la gobernación de Córdoba? Claro, porque a él le pregunta a la Corte insistentemente por qué se prestó para esto, por qué prestó su empresa. Y él lo que dice es dos cosas. Primero, porque le ofrecieron trabajo, muy buenos trabajos, le prometieron muy buenos puestos, que incluso le dijeron que lo iban a nombrar funcionario de unas entidades, que le mandaron a cotizar paraderos de buses, es decir, unas obras grandísimas en el país, pero que eso no se dio, pero que él su máxima aspiración y lo que él quería era llegar a la gobernación de Córdoba, y por eso esto lo hacía como un aporte al grupo. ¿A cuál era el grupo? Pues al grupo del ñoño Elías, que él sabía que tenía un potente... sus electores eran muy grandes allá en el departamento. Potencial muy grande, claro. Y que seguramente él era el que iba a poner el gobernador, pero que finalmente, pues él sí fue precandidato, pero prácticamente no lo apoyaron. Sigamos escuchando esta diligencia para los oyentes que apenas empiezan a llegar a la W. Estamos revelando la diligencia completa de la confesión de Gabriel Dumar a la Corte Suprema de Justicia en el escándalo de Odebrecht. Implica al ñoño Elías, a Bernardo Guerra, estamos hablando también de Luis Pico, viceministro de Agricultura, hablamos de Autobula, por supuesto que también es mencionado en estas grabaciones, y de Roberto Prieto. Sigamos avanzando. Y me tomé el trabajo de pedirle al banco que me dijera de dónde venían mis recursos. El banco me certificó que los recursos fueron llevados todos de Corte Colombiana. Luego me acerqué ya en el año 2017 a la oficina de Consol, y hay un señor que se llama George Miguel, me dio todos los soportes de pago
de Corfi Colombiana, de los giros que había hecho Corfi Colombiana, y efectivamente todo el recurso vino de Corfi Colombiana. Aparece otra revelación en todo este escándalo de Odebrecht, Vicky. Corfi Colombiana, recordemos que ya uno de sus directivos se encuentra detenido y están mirando otras líneas de investigación. ¿Y qué es lo que dice Gabriel Dumar en esto? Que el dinero se movió a través de recursos acá de Corfi Colombiana. Es que Corfi Colombiana era la que los desembolsaba. Exactamente, porque muchos al inicio de todo este escándalo de Odebrecht trataron de desviar a los investigadores sobre la ruta del dinero, porque mucha gente no se explicaba cómo ingresó al país, cómo se movió tanta plata de los sobornos para las campañas políticas, porque muchos hablan de 50.000, 60.000, 30.000 millones de pesos que habrían llegado a las campañas y a varios políticos, pero lo que le faltaba a las autoridades exactamente es encontrar esa ruta del dinero. Y muchos investigadores decían, si encontramos la ruta del dinero, vamos a encontrar a varios protagonistas. Aquí se abre una nueva línea de investigación de la financiación de campañas políticas con dineros de Odebrecht, y todo a través de Corfi Colombiana, como lo está confirmando el mismo Gabriel Dumar, porque incluso le dice al magistrado de la Corte que él pidió, que él se asusta cuando sale el escándalo de Odebrecht y empieza a decir, en mis cuentas, en mi empresa, aparecieron miles de millones de pesos, yo quiero saber de dónde vinieron, si es producto de lavado de activos o de dónde salieron. Y él acude a Corfi Colombiana y allí le dan los certificados que él prometió que se los va a entregar la próxima semana a la Corte, donde aparece exactamente todos los recibos y el movimiento bancario de los dineros que se movieron, que él entregó y que se hicieron a través de Corfi Colombiana. Entonces, ¿para Antonio Guerra cuánto? Porque es que yo le he dicho Bernardo Guerra, es Antonio Guerra. Antonio Guerra, 200 Estrella. millones de pesos. 200. 200 Bernardo millones de pesos. Elías entre 13.500 y 14.000 millones. Claro, que es todo el grueso de la plata que le habían Luis entregado. Pico. Luis Pico, 50 millones. Entonces, sigamos escuchando. Él me habló de unas deudas que tenía de campaña, pero no me especificó a quiénes le pedía ese recurso. Lo que sí sé es que me pedía que le organizara los paquetes en 2 o 3 maletas. En este contexto se mencionó al senador Musa Sáenz. No, señoría, absolutamente para nada. Al representante Ciro Rodríguez. No, señoría, absolutamente para nada. Hasta donde yo tengo conocimiento, el senador Musa Besaile no tiene absolutamente nada que ver en lo relacionado con Odebrecht y con la Ocaña de Gamarra. Me decían que eran plata para campaña y yo lo pude evidenciar porque en realidad eso fue un año electoral y siempre que tenían premura de recursos era para cuestiones de campañas políticas. Pero él no me dijo que había en el fondo por qué Odebrecht estaba pagando ese recurso ni nada. Fue que ya después, cuando estalla todo el escándalo, yo me acerco a donde Bernardo y él me dice, no, es una plata que me dieron a mí para campaña. Pero yo no he hecho ninguna gestión diferente a las gestiones normales que puede hacer un congresista, ¿no? Ante la ANI y ante los diferentes organismos estatales. 11 de la mañana, 38 minutos. Aquí ya aparece un término fatal, y es el término de las maletas. El tema de las maletas, y lo pongo en contexto porque el magistrado le dice a él que le explique cómo fue el movimiento y la entrega de estos dineros. Él lo que dice es que primero habla que él tiene 2 cuentas bancarias aquí en Colombia y que eso también lo puede mostrar por donde le consignaron dinero a él. Él dice que se gana más de 100 millones de pesos en hacer todas estas vueltas. Y dice que el dinero de Otto Bula, él tiene cómo demostrarlo porque hay unas consignaciones y unos cheques de los 700 y 750 millones de pesos. Y dice que lo otro, es decir, la gran cantidad, los miles de millones de pesos, se los entregó a Bernardo Elías en efectivo. Y es donde dice que en 2 o 3 maletas que él habló para cuadrarle cómo le llevaba ese dinero, y precisamente dice que él se lo entregó allí en Córdoba, en 2 o 3 maletas, y eso fue la entrega de dinero en efectivo. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero ya vamos a continuar con los audios. Hay uno que es muy, yo diría muy doloroso para los colombianos, y es que Dumar termina reconociendo que a él lo llevan para darle unos contratos con la Ruta del Sol y con Odebrecht y con toda su sociedad, donde él era subcontratista del subcontratista, contratista del subcontratista.
y que al final pues él entrega la plata al ñoño Elías y que al final esa obra no se hace. Ya regresamos, solo en segunditos. Esta es la W hoy con primicia. 46 minutos, esta es la W. Antes de continuar con nuestra primicia, las grabaciones que dejan clara cuál es la confesión que está haciendo y la colaboración que está haciendo Gabriel Dumar ante la Corte Suprema de Justicia en torno al escándalo de Odebrecht. Muy rápido, dos noticias muy importantes. ¿Qué pasó, Fabián, finalmente con el centro comercial Plaza Imperial? Vicky, lo que nos dicen desde la Policía Metropolitana de Bogotá es que una persona se hizo pasar como que tenía unos explosivos, fue capturada, no tenía ningunos explosivos, eventualmente pues el centro comercial sí fue evacuado para la seguridad de las personas y ya está la situación totalmente controlada. Y también, Vicky, en este momento terrible la situación sobre la NQS sentido norte-sur, el trancón se extiende desde la calle 26, donde hay muy cerca hubo una explosión sobre la 30, una persona que falleció por una motocicleta y llega hasta la 127, bastante complicada en este momento la movilidad. Qué barbaridad. Y vamos a la superintendencia. Calvás, ¿qué es lo que está pasando con la superintendencia que acaba de publicar un comunicado que tiene que ver con el partido y la venta de boletas? Ay, pues Vicky, paciencia, mucha paciencia a los que querían comprar hoy su boleta para el partido de la Selección Colombia frente a Paraguay, que se juega, recordemos, el próximo 5 de octubre en Barranquilla. Suspendida la venta de la boletería hasta nueva orden. Es una decisión que toman de manera conjunta la Superintendencia de Industria y Comercio, la empresa auditora Ernst & Young y Tu Boleta. ¿Todo esto por qué? Porque según los análisis y las pruebas que se han recaudado por parte de los organismos sobre las fallas informáticas que se presentaron en la mañana de hoy en la venta de boletas, pues habría habido un ataque informático a la plataforma con el fin de bloquear e impedir la comercialización de esta boletería. Entonces, por ahora, se posterga la venta hasta que se logre garantizar no solamente que esta situación se supere, sino además que haya seguridad para los clientes que vayan a participar de la compra de boletería. Se anunciará próximamente la nueva fecha de hora para la venta de las 4.000 boletas preferenciales para los tarjetavientes Bancolombia y luego para el público general por parte de tuboleta.com. Pero por ahora, paralizada la venta. Muy bien, son las 11 de la mañana, 48 minutos, y vamos a continuar presentándoles en primicia estas declaraciones ante la Corte de Gabriel Dumar. Ya lo hemos escuchado para quienes apenas empiezan a llegar, diciendo que a Bernardo Ñoño Elías se le entregaron entre 13.000 y 14.000 millones de pesos, pero también dijo que Antonio Guerra de la Espriella, el Ñoño Elías, ordenó entregarle 200 millones. A Luis Pico, que es el actual viceministro de Agricultura, se le entregaron 50 millones de pesos para que hiciera una vuelta ante el presidente de la República, sí, literalmente, una vuelta. Me dicen también que por favor recordemos que Luis Pico, pues era el que manejaba en un tiempo todas las relaciones con el Congreso y Palacio, era el enlace y tenía el computador. El computador de Palacio, él era el enlace con el Congreso y es por eso la importancia que toma ahora esta investigación. Él ya había aparecido mencionado en días anteriores e incluso ya estuvo en la Fiscalía en una entrevista. Sigamos escuchando las grabaciones. Yo lo que le dije a la Fiscalía, señoría, es que yo atando cabos vi que a mí me giraron en la primera parte del recurso los 2.000 millones del anticipo, me la giraron para las fechas en las que fue aprobado el otro Cío Caña Gamarra, en el mes de marzo de 2014. Eso fue lo que le dije. Pero yo, en ese momento en que a mí me giran, yo no tenía absoluto conocimiento de que se estaba moviendo detrás, ni lo puedo decir con absoluta certeza de que había algo detrás. Fue como le dije, atando cabos, y lo que me contó Bernardo posteriormente de que era una plata que le habían mirado para campaña y que la gestión que él había hecho había sido lo normal de un congresista. El senador, en esas conversaciones, usted le preguntó por el senador Elías Vidal, le dijo qué gestiones eran y ante qué entes estatales. Sí, él me dijo que era ante la ANI, y las gestiones habían sido para facilitarles a la gente de Odebrecht que le pagaran unos recursos que le debían atrasados. También me dijo que estaba interesado en Ocaña Gamarra porque tenía un muy buen total electoral en norte de Santander. Bueno, pues aquí entonces ya entra a jugar el otro sí de Ocaña Gamarra, que entre otras cosas dice Dumar, y esto es noticia importante ahí, que el primer anticipo se lo dieron justo para esa fecha, para la firma del otro sí, 2.000 millones de pesos en 2014. Quiero que avancemos en las grabaciones sobre la declaración de Gabriel Dumar ante la Corte.
Sí, doctor, con su perdón, al doctor Otto Ura, que fue la persona con la que yo le dije que Bernardo le debía era la persona a la que yo le dije que Bernardo le debía un recurso, yo le entregué a él entre 700 y 350 de ese recurso que Bernardo le estaba debiendo. La mayor parte fue para la campaña política. Eso es lo que Bernardo me decía. Lo que se le entregó a terceros, por ejemplo, al doctor Luis Miguel Pico y al doctor Antonio Guerra, fue como pago por una gestión que ellos habían hecho para un contrato diferente, que era el de estabilidad jurídica. Eso fue lo que me informó, y me informó posteriormente cuando él intentó contactarlos para que le ayudaran después de que cayó el escándalo, y él se sentía que lo estaban persiguiendo, que era parte de una persecución. Entonces quería que hablaran con el presidente, que le sacaran una cita con el presidente y que decidieran con el presidente, porque él se sentía perseguido. Y al doctor Roberto Prieto me dijo que también le había entregado un recurso, y por tanto también contactó al doctor Roberto Prieto para que también intercediera, sabiendo y siendo conocedor que Prieto tenía cercanía o podía llegar a hablar con el presidente. No me especificó el monto entregado al doctor Roberto Prieto, pero yo sé que fueron más de 1.000 millones de pesos. Entonces aquí vuelve y aparece Roberto Prieto. Roberto Prieto. Que además es confeso, porque ya en una entrevista radial había dicho que en 2010 sí recibió plata de Odebrecht para pagar 400.000 afiches de la campaña Santos Presidente. Él dice en varias ocasiones a lo largo de toda esta diligencia que le entregó miles de millones que eran para Roberto Prieto, que él no recuerda bien, pero en esta grabación incluso dice que él sabe que fue por lo menos más de 1.000 millones de pesos. Y oiga lo que dice ahí entre líneas, que lo que le dice a él Bernardo el Ñoño Elías es que la mayor parte de este dinero era para las campañas políticas. Volvamos a las grabaciones. Consol me propone, a través del director de obra ya que se llama el señor Marcio Marangoni, ellos me proponen que en vista de que ya estaba firmado un contrato con el consorcio Sion y que ellos tenían la necesidad de desembolsar unos recursos, me dice tanto el señor Otto Ura como Marcio Marangoni que a través de ese contrato se saquen unos recursos para ser entregados al senador Bernardo Elías. Yo en principio pues me pareció raro, pues, pero accedí porque fue un favor que me pidió Otto Ura, que utilizáramos el consorcio que ya estaba constituido, como ya no íbamos a hacer la obra porque había problemas, pues que utilizáramos el contrato para canalizar unos recursos por ese contrato, y que la misma gente de Consol iba a construir esos 10 kilómetros. Esos 10 kilómetros, yo no tengo problema, yo lo hago, pero necesito que si ellos lo van a construir, que me den los soportes de la construcción. No le di problema, pero estaba contratando con Odebrecht, una de las multinacionales más grandes del mundo en construcción. Los tiros me los hacía Corticolombiana, la fiduciaria más grande del país en cuanto a manejo de obras, fiduciaria Corticolombiana. Y además de eso, yo estaba siendo auditado por una multinacional de auditoría que se llama la PricewaterhouseCoopers. Entonces yo accedí en principio viendo que estaba tratando con gente muy grande y muy seria. Entonces así fue como a partir de ese momento me canalizaron los recursos para ser entregados al senador Bernardo Elías. Peguemos la siguiente que me parece interesante. ¿Qué pasó con esa plata que entregaron de ese contrato a Bernardo Elías? Escuchemos. El consorcio no ejecutó ninguna obra. No se ejecutó nada, porque como te digo, señoría, los recursos se utilizaron para entregárselo al senador Bernardo Elías. Entonces ahí está no se ejecutó nada. Esa plata se fue de Odebrecht, Corficolombiana, que la desembolsó, PricewaterhouseCoopers, no sé cómo. La firma auditora que aparece ahí, que le está revisando. Ahí se que le la nota el revisó, desespero. todo se fue para Bernardo Elías y para la campaña política. Para las campañas políticas. Ahí quedó claro. Y era lo que hablaba Julio hace un momento. Esto es fundamental y clave para responderle al país y para que la justicia tenga los elementos probatorios de que, según estos testimonios y otras pruebas que aparecen, que dinero de Odebrecht sí llegaron a las campañas políticas. Escuchemos la siguiente.
Bueno, una vez se firma el contrato, señoría, a finales de febrero de 2014, ellos me dicen que pase la solicitud de anticipo, yo les paso una solicitud de anticipo y ellos me giran un primer anticipo inicial del 20%, es decir, 2.000 millones de pesos. Me lo giran a través de Corte Colombiana a una corriente bancaria del Banco Occidente, que yo había previamente aperturado. Me giraron 2.000 millones de pesos a esa cuenta del Banco de Occidente. Ellos me giraban desde la fiduciaria Corte Colombiana, me giraban a las cuentas bancarias del consorcio, previa presentación de unas actas, pero esas actas que se presentaban eran falsificadas, eran ficticias, me las mandaban el señor Marcio Marangoni para que el representante legal del consorcio la firmara y se la radicara a ellos nuevamente, cobrándole con la respectiva factura, cobrando el desembolso. Es decir, que si entendemos bien, o me rectifica los soportes que usted le presentaba a consorcio para efectos del desembolso de los recursos, ellos mismos me los entregaban para que yo lo presentara, que yo hiciera mi respectiva factura, porque nosotros como consorcio teníamos resolución de facturación que se había sacado desde un principio, pensando que íbamos a ejecutar la obra. Le hacíamos la facturación, le juntamos el acta que ellos previamente nos habían mandado con el valor que ellos necesitaban que cobraran. Y ellos luego descontaban los impuestos, las deducciones de ley y me giraban el recurso. Yo ese recurso lo sacaba y se lo entregaba directamente al senador Bernardo Elías. El primer recurso se lo entregué en marzo de 2014, que fue el anticipo, y el resto de recursos se lo entregaron entre marzo y mayo de 2015, cuando tiraron el 80% restante de previa deducción de los impuestos. Yo también, lo que me correspondía para pago de impuestos a mí, lo retenía, pagaba mis impuestos y el saldo restante se lo entregaba al senador Bernardo Elías. Bueno, una vez situado ese dinero en Banco Occidente, el señor Otobula me dice que ese dinero se debe entregar al señor Bernardo Elías, conforme a lo que me habían dicho, que el contrato se iba a usar para sacar la plata, que ya no íbamos a construir la obra como inicialmente habíamos hablado, sino que la plata se iba a usar para entregársela al senador Bernardo Elías. Yo retiro el recurso y de ese recurso se le entrega una parte al senador Bernardo Elías equivalente a 1.600 millones aproximadamente, y al senador Otobula se le entregan 360 millones por concepto de una deuda previa que Bernardo Elías le debía una plata a otro, entonces que de esos 2.000 millones le devolviera a otro 360 millones que se le estaban debiendo. Entonces yo giro dos cheques para el senador Otobula, uno por 200 millones y otro por 160, y al senador Otobula. ¿A él directamente? Él me dio los nombres de las personas que se le daban los cheques. Sí, era un mensajero de él, un muchacho, le dicen Juancho, le diré 120 millones, si no estoy mal, y un pago que él hizo de una bodega en Medellín que se llama Parque Industrial Rosendal, le diré 240 a nombre de esa bodega. Eran recursos que el senador, según tengo entendido y me informaron, le debía al senador Otobula, y de esa plata pues se le devolvieron. Y el resto de recursos se le entregaban en efectivo al senador Bernardo Elías en los sitios que él me dijera. Yo lo sacaba directamente, doctor, yo firmaba el cheque, yo lo cobraba en el banco y se lo llevaba a él en efectivo a los sitios donde él me decía. Incluso había mucha premura por el recurso porque esa época, en marzo de 2014, era época electoral, de campaña, y él me decía que lo necesitaban para la campaña. Entonces yo le llevaba los recursos para las campañas políticas. Específicamente, a mí me giran el 12 de marzo el anticipo, y entre marzo y mayo de 2014 yo le desembolsé todo el recurso y se lo fui entregando a él donde él me iba diciendo. En ocasiones él estaba en Sagún, se lo llevaba a Sagún a su casa, o él estaba en Cincelejo, en la casa de los sueros, se lo llevaba a él a la casa de los sueros en Cincelejo. Incluso recuerdo una reunión política que hubo en ese primer trimestre, entre los meses de abril y mayo, no recuerdo, de 2014,
en la finca del tío de él, Jorge Díaz, en paz descanse, hicieron una reunión política en la finca Calle Larga, y ellos tenían mucha premura en que yo les llevara el recurso porque lo necesitaban para la campaña de Santos Presidente. Nos quedan 2 grabaciones que son clave, pero como para... Ahí habló de la campaña Santos Presidente, terminaba... Sí, pero no solo eso, sino cómo burdamente lo que hacían era adjudicaban el contrato, subcontrataban para desembolsar la plata, enviaban al subcontratista, que era en este caso Dumar, unas facturas falsas. Él sabía que eran falsas, ¿cierto? Él está admitiendo su responsabilidad. O sea, le mandaban las facturas, él las firmaba, esas facturas falsas, y le desembolsaban la plata y él cobraba el desembolso, giraba el cheque y le hacía llegar la plata a Ñoño Elías, incluso hasta la casa de los suegros. En palabras de uno de los investigadores de este caso, Vicky, esto prácticamente cierra el capítulo de recaudo de pruebas, por decirlo de alguna manera, que estaban buscando para encontrar la triangulación final de los movimientos del dinero de los cuales llegaron a los políticos y a las campañas políticas. Este es el testimonio clave porque además de su versión, está con documentos. Tiene todos los documentos, porque en medio de todo, él siempre pidió que le dieran los recibos. Tiene absolutamente toda la trayectoria de los dineros de esa plata. Bueno, pero incluso mire cuando los magistrados le preguntan para quién iba la plata, esto es lo que responde Dumar. A esas personas que le mencionó al Senado que le iba a dar dinero, ¿quiénes eran? Sí, me mencionó personas, específicamente me mencionó que de ese recurso él iba a mandar un recurso al señor Roberto Prieto. Me dijo también que ella le debía un recurso a Antonio Guerra y que le debía un recurso también al señor Luis Miguel Pico. ¿Quién es él? Luis Miguel Pico, que creo que él era una persona de Secretaría de Presidencia, funcionario de Presidencia. Y bueno, hablemos de Roberto Prieto, que el senador Elías le informó cuánta suma, qué cantidad, para la época en que le dije que hubo esa reunión en Sagún, para la época que le dije que hubo esa reunión en Sagún, en la frente Calle Larga, él me dijo que de ahí de ese recurso iba una suma grande de miles de millones a Roberto Prieto, pero no me especificó qué cantidad exacta, pero yo sé que fueron una suma grande para el señor Roberto. En esa época Roberto Prieto, ¿quién era o qué hacía? Él creo que estaba en la campaña de Santos Presidente. En esa reunión, a la finca Calle Larga, asistieron Roberto Prieto, el doctor Sergio Díaz Granados y el doctor Pico. En esa finca era una reunión donde la Ñoño María pues estaban adhiriendo a la campaña de Santos Presidente. Ñoño María es el grupo que dirige el senador Bernardo Elías. Aparece un nuevo nombre que ya también está revisando las autoridades y es Sergio Díaz Granados, porque dicen que Luis Miguel Pico siempre estuvo a la sombra y al lado de Sergio Díaz Granados, quien llegó, recordemos, a dirigir el partido de la U. En la versión entonces de Dumar, y ya vamos con la última grabación, la plata o los recursos se repartían entre el Ñoño Elías, Antonio Guerra, Miguel Pico, Luis Miguel Pico y Roberto Prieto, que deja muy claro que en ese momento estaba trabajando con la campaña. Claro. Santos Presidente. Por eso lo relacionan y lo buscan a él y hablan con él porque él está manejando exactamente la campaña de Santos Presidente. En ese momento, un detallito. Ya comprobó la Corte Suprema y la Fiscalía que a través de estas maniobras le pagaron al Estado 2.000 millones de pesos en impuestos. No. Pagaron los impuestos. Bueno, por lo menos. Oiga, le devolvieron. Muy claro, porque sé que son esa no se la pudieron robar. Óigame, creo que la última parte de las grabaciones deja claro un cinismo inmenso en todo lo que ha sido este escándalo de corrupción. ¿Por qué razón? Porque la Corte le pregunta a él insistentemente qué pasó después del escándalo y cuál fue la explicación que le entregó uno de sus protagonistas, el senador Bernardo El Ñoño Elías. Escuchemos. Luego, cuando ya en este año 2016, a finales del año 2016 y a principios del año 2017, estalla todo el escándalo de Odebrecht a nivel mundial, yo me acerco a él y le pregunto que me diga exactamente de qué provenía el recurso
que provenía de recursos que me habían girado a mí, que yo le entregué a él, ¿cierto? Entonces él me empieza a contar y me dice, hombre, mira, esa plata me la mandaron a mí para mis campañas políticas, ¿ya? Ahí no hay problema. Yo le pregunté, hombre, no, ¿hay alguna cosa que yo deba saber? ¿Hay algún tipo de gestión que tú hiciste o que yo te metí en algún problema aquí grave? ¿De qué se trata esto? Entonces me dice, no te preocupes, las gestiones que yo hice fueron las propias de un congresista, yo no tengo ningún problema y no se hizo nada mal, las gestiones mías fueron las normales de un congresista. Es más, yo te saco de esto, no te preocupes, porque ya a mí la fiscalía me había llamado a entrevista y yo estaba preocupado y me dice, no te preocupes, yo te saco de esto. Voy a llamar a los señores de Miguel Pico, al señor Antonio Guerra. Son las 12 del día, 7 minutos. Prácticamente estos audios que hemos podido de alguna forma fraccionar para no dejar las dos diligencias completas, pues estos son los apartes más importantes. Ustedes lo escucharon y es que según el señor Dumar, cuando él le pregunta al ñoño Elías, sencillamente él dice, hice gestiones de un congresista. Creo que esto es ya, pues, ¿no? Y creo que ahora viene la otra parte de esta revelación y está nada más ni nada menos que en manos del propio congresista Bernardo el ñoño Elías. ¿Por qué? Porque en todo momento usted escucha a Vicky que Dumar cita a ñoño Elías. Es el momento de que cuente la verdad. Él está detenido, está en negociaciones con la Corte Suprema de Justicia. La información que tenemos nosotros en la W es que Bernardo el ñoño Elías está dispuesto a contarlo todo. Lo importante es que le den beneficios que a él pues, el principio de oportunidad que está buscando en la Corte. Y recuerde lo que nos dijo aquí el presidente y el magistrado Barceló. El vicepresidente de la Corte dijo que eso podía salir la próxima semana. Sí, claro, que ya estaban estudiando a eso para darle mejores beneficios por la verdad del país. Y más que él, incluso otros congresistas estarían también buscando este beneficio y se abriría esta puerta por el bien de la justicia y que se sepa la verdad. Mire, la Corte le está creyendo al señor Gabriel Dumar. Le está creyendo en su testimonio, Gabriel Alejandro Dumar Lora. Este testimonio que les hemos presentado lo encontrarán en nuestra página en www.radio.com.co. Implica muy seriamente a Luis Miguel Pico, quien hoy es viceministro de Agricultura, quien estuvo manejando las relaciones entre la Casa de Nariño y los congresistas, era como se ha conocido el hombre del computador en el Palacio de Nariño, un hombre muy importante. Y alguien me envía una fotografía para que no olvide, fue una fotografía que publicaron en Los Irreverentes, aparece Díaz Granados al lado de Prieto y al lado del ñoño Elías. Es que ahí está la foto. Ahí está Sergio Díaz Granados. Sí, Sergio Díaz Granados, todos con las manos arriba, en la mitad Prieto y al lado el ñoño Elías. Aparece, como ya les hemos contado, pues, y les hemos reiterado, Antonio Guerra de la Espriella recibiendo 200 millones de pesos. Este señor Pico 50 millones, que además terrible porque era para hacer una vuelta ante el presidente. Exactamente, y para ahí que implican también a Roberto Prieto. Aparece el ñoño recibiendo, dice él, 13.500, 14.000 millones de pesos. Hablan de que plata de esa iba para la campaña política. El tema del otro sí es terrible. No, coinciden las fechas. Que el 2.000 millones de pesos eso. Se entregaron en marzo, justo cuando se firmaba el otro sí de Ocaña Gamarra. Es que el escándalo, uno de las piezas fundamentales de todo este escándalo de Odebrecht es precisamente ese otro sí, donde aparecen muchos funcionarios implicados en este escándalo. Es que estamos hablando de algo más de 900.000 millones de pesos que se le dieron al contrato simplemente de manera directa. Muy bien, son las 12 del día, 10 minutos. Hasta aquí ha sido nuestra primicia. Hoy, después de actualizar las noticias, tendremos una buena polémica. El homenaje que preparan o al que están convocando las FARC para el Mono Jojoy, como un hombre que se dedicó